¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí en nuestro tercer podcast de Maicate. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que quisimos traer para darle un poquito más de ambientación. Se llama Carolina Ortiz y ella estará hoy acompañándonos en este podcast con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, no sé si quieren saludar. Buenas noches, mi nombre es Michael, un placer estar aquí. Hola, buenas noches, yo soy Carolina, muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un tema un poquito picante, un tema que ha estado sonando mucho actualmente y que siempre ha sido muy polémico y muy debatido, que es el tema del adulterio. Entonces, no sé qué piensen ustedes con respecto al adulterio, porque en días pasados en una reunión de jóvenes me di cuenta que muchas personas realmente no saben qué es el adulterio. Lo confunden con otras cosas. Entonces, ¿qué concepto tienen ustedes sobre el adulterio? Por ejemplo, preguntémosle a Caro. ¿Qué concepto, si tú quisieras definir el adulterio, qué es para ti el adulterio? Pues digamos como en una palabra puede decir pues una falta a su pareja. Uh-huh. Sí, una falta. Sí, está bien, es correcto. Pues si lo miramos como a lo más técnico, es el engaño es un engaño sexual entre una pareja casada. Exacto, eso de pronto es lo que tenemos que enfatizar, en que, porque muchas veces se confunde la fornicación con el adulterio. Y aunque ambos son pecados, la fornicación hablamos de cuando es con una persona con la que no estamos casados, con la que no está ese pacto matrimonial. Y ya el adulterio es cuando engañamos a nuestra esposa o nuestro esposo, con el cual ya estamos casados, ya hay una unión, ya hay un lazo y una bendición por parte de Dios. Entonces es muy importante expresar el significado, porque esto nos lleva a saber exactamente cuándo estamos cometiendo esa falta o cuándo podemos aconsejar a una persona que ha pasado por este tipo de situaciones. Bueno, en este mes ha sonado un caso muy renombrado de un predicador que cometió adulterio. Entonces quisiéramos que Mai nos cuente un poquito sobre este caso y qué le ha parecido. Pues el caso en que ella se está refiriendo es de un predicador de Estados Unidos, Steve Lawson. Él era, pues tristemente ya se dice de esa manera, un predicador que públicamente uno diría que era ungido, era un hombre de palabra, era bastante radical. Él era, pues por decirlo, calvinista, y entre pues las ramas cristianas ellos tienden a ser los más radicales y uno de los grupos más estudiosos sobre la palabra, cosas de temas de doctrina y personas donde uno normalmente busca la respuesta a muchas preguntas de que uno tiene en la Biblia que no se resuelven fáciles. Y estas últimas semanas se ha descubierto que este predicador ha estado alterando con una joven entre sus 20 y 25 años. Y entre más se ha desarrollado este cuento, más cosas como hoy nada se esconde, por bien o por mal, nada es oculto ya con el internet. Lleva 5 años en adulterio y tiene 67 años. ¿Cuántos años que tiene Steve Lawson? 75. 75. Tiene 75 años, o sea que los últimos 5 años de su ministerio, que coincide relativamente con los mismos tiempos en que él se volvió el predicador principal de su iglesia, ha estado en pecado.
ha estado adulterando a su esposa y él teniendo un ministerio de más de 40 años ha sido bastante chocante porque era una persona de bastante respeto, una persona que daba palabra que no sé cómo consolidar, que ha dado fruto a muchas personas, sabiendo que estas prédicas han venido de un hombre que ha tenido un corazón afligido por el pecado y sí, pues ese es el tema que ha pasado en estas últimas semanas y creo que por eso pues queremos dar nuestro pedazo en esta esquinita de Colombia sobre qué pensamos de eso y qué procede y cómo se trata esos temas en la iglesia y el orden de la iglesia en frente de la misericordia de Dios y cómo se debería manejar o qué pensamientos deberíamos tener nosotros como cristianos. Bueno, es muy diferente, por ejemplo, uno pensar en el adulterio de una persona, por decirlo, del mundo, ¿ya? Por una persona que no es creyente, que no ha tenido una conversión verdadera, a una persona como el que comentabas, Steve Lobson, que es un pastor que dirige una iglesia, bueno, que dirigía una iglesia y comete este tipo de pecado. Entonces, corrijo, tiene 73 años, no 75, 73. Entonces, con base en esto, por ejemplo, Caro, ¿tú qué opinas? ¿Tú habías escuchado algo sobre esta noticia? No. Por eso, me gusta que de pronto tú que tienes otra perspectiva, porque pues nosotros ya estamos empapados de la noticia, que es algo chocante, ¿ya? Tú que de pronto tienes otro punto de vista, ¿tú qué opinas de una persona del mundo que comete adulterio al contraste de una persona como un pastor que comete adulterio? Pues yo lo veo como inicialmente mal testimonio, pésimo testimonio. Y además que pues es conocedor, ¿no? No justifica quizás el hecho de que una persona que no sea cristiano lo haga, pero bueno, el pastor tiene más conocimiento de qué falta es, qué tipo de falta es, empezando de qué es una falta. Uh-huh. Sí, claro, es verdad, porque... Y qué pena. Y aunque de pronto una persona no cristiana también lo saben, pero no, quizás no lo llevan tan arraigado a en serio tenemos que respetar o cumplirlo. O sea, lo saben, pero pues como que lo pasan por alto, por decir así. Pero pues si tenemos el conocimiento, sabemos que ni por alto lo debemos pasar. Sí, también pienso yo que por ejemplo, una persona del mundo cuando comete adulterio, listo, pues hay ese enfrentamiento con la pareja, de pronto la otra persona lo perdona y siguen, o de pronto se divorcian y ya, ambos se casan y continúan con su vida, ¿cierto? O bueno, hay diferentes escenarios, pero poniendo ese escenario. Pero digamos en el caso, pienso yo en el caso de un pastor, es lo que tú decías, es testimonio para muchas personas. Muchas personas siguen sus enseñanzas. Es un ejemplo a seguir para muchas personas. Y que esto ocurra hace que quizás muchos comiencen a debilitarse en la fe y a dudar de muchas cosas. A dudar porque, por ejemplo, si uno llevaba, este pastor lleva ¿cuántos años en su ministerio? Más de 40 y los últimos 6, 7 años siendo el pastor principal de la congregación donde estaba. Exacto. Entonces, una persona que lleva todo este tiempo es una persona que los demás escuchan, que los demás creen por decir una eminencia. Entonces, cuando comete este tipo de pecado tan grave,
los demás comienzan a flaquear, a decir, bueno, él hablaba de esto y él hablaba con una certeza. Entonces, ¿qué de lo que nos enseñó era bajo el Espíritu y qué de lo que nos enseñó simplemente era conocimiento humano? Porque muchas veces podemos tener en las iglesias personas que están predicando, que son muy elocuentes al hablar, que tienen un poder de convencimiento, pero que en ellos no está el Espíritu, porque la palabra dice que donde hay pecado no puede estar el Espíritu, no pueden habitar juntos. Entonces, no sé cómo veas, May, el hecho de tú me comentaste esta tarde, el hecho de que se habla desde lo vivido. Ujú. Entonces, ¿tú piensas que aún así estas prédicas que él pudo haber dado, estas enseñanzas que él pudo haber dado, pudieron haber sido sinceras? Yo creo que todo, por mucho, depende. No, sincera de pronto no es la palabra correcta que yo daría. Porque yo, por cierto aspecto, soy proponente de que no espero que un predicador que el Espíritu Santo esté habitando en un predicador que esté dando palabra todo el tiempo, ¿ya? Así como de pronto por mi pasado en música, como uno no todo el tiempo anda inspirado, por decirlo así. Entonces uno todo el tiempo no anda con una palabra que Dios se lo entregó. Muchas ocasiones y muchas palabras son dadas por la necesidad de la iglesia, una situación que está pasando y no necesariamente porque fue una revelación divina. Entonces, eso también da a que muchas palabras en el púlpito no provienen de una revelación tan sobrenatural, sino una manera de dar un mensaje importante que la iglesia necesita escuchar y uno como autoridad pastoral decide que ese es el tema adecuado. Entonces, no sé si, no voy a especular si Steve era sincero o no, más me voy por el lado de, hay palabra que una congregación necesita escuchar sí o sí, y una palabra que esté firme o una prédica que esté firme en la palabra, igual es una palabra que da fruto. Y así Steve de pronto haya predicado del pecado y haya predicado del adulterio, que todo su ministerio me parece imposible pensar que él no haya tocado esos temas. Ellos, especialmente alguien como él que está parado en una postulación muy conservativa ante la palabra. Entonces considero que no necesariamente tuvo que venir del no quiero decir que no tuvo que haber venido el Espíritu Santo para que sea algo que dé fruto, más es algo que son mensajes que las congregaciones tienen que escuchar y que igual se aplica, así no haya sido una revelación divina que se levanta todos los domingos o todos los miércoles o todos los servicios que él tiene, porque la palabra le habló a él, sino que son mensajes que constantemente se tienen que estar dando en la iglesia sobre el pecado, sobre la corrección, sobre el evangelismo. Y espero que las personas, como por lo general, hayan lo que estamos peleando ahorita, es en tener en cuenta como la realización constante de que la mirada no está puesta sobre el hombre, que Steve Lawson no es el que transformó a estas personas, ya que fue el Espíritu Santo. Y tanto como Dios obró en la palabra, en las palabras que él dio para que personas vayan a los pies de Cristo, Dios está orando a través de su pecado para demostrarle al pueblo que solo hay una persona que seguir. Es cierto. Una frase que siempre Mike dice es la de los héroes, ¿cómo es que es? Nunca conozco a tus héroes. Nunca conozcas a tus héroes. Esa frase me gusta mucho porque quiere decir que, o sea, uno mientras mira, digamos, su superhéroe favorito de lejos,
pues los superhéroes no existen, ¿no? Pero supongamos que existieran, uno lo mira de lejos, salvando vidas, quizá, y uno dice, wow, es genial, mira todo lo que hace. Pero quizás ya cuando lo conoces su día a día, conoces sus traumas, conoces sus pleitos, su carácter, entonces te vas decepcionando de esas cosas. Pero más allá, cuando pasan este tipo de situaciones, te decepcionas completamente de esa persona. No sé, Caro, si alguna vez te ha pasado que te has decepcionado de alguien, que tú creías algo y terminó siendo todo lo contrario a lo que tú pensaste. Sí, yo pienso que uno de pronto pues en la vida, en algún momento, o bueno, no sé si a todos le pasa, si me ha pasado que de pronto he creído demasiado en alguien o lo he visto pues no como el superhéroe, pero sí lo he visto como wow, como ese es, esa persona es, o sea, todo genial. Y pues por cosas lo decepcionan a uno. La cosa es, quizás por cosas mías, ¿será que por esas cosas se decepcionarían otras personas también? Pues personalmente, a mí, según mis gustos, mis creencias, mis lógicas, qué sé yo, sí me ha decepcionado a algunas personas al ver, digamos, otra forma, a verlos de otra forma o en otra posición o a veces al ver realmente cómo actúan. Bueno, son muchas cosas, pero sí. Digamos, tú ahora estás empezando, digamos, un proceso de conocer más de Dios, de profundizar más en lo que has creído. Y para eso uno necesita la ayuda, digamos, de sus pastores, de los líderes de la congregación de donde uno asiste, de las personas que te rodean. Tú como, en una suposición, ¿tú cómo te sentirías, por ejemplo, si te das cuenta que tu pastor comete adulterio? Pues independiente si es adulterio o en este caso es el tema, pero para mí sería como triste, como frustrante, como, así como, así, porque pues la persona que me está guiando, que me está enseñando, pero ahí va lo que dijo Maya ahora, de que, ¿cómo fue? De que no debemos fijarnos, En el pues, hombre. exacto, en el hombre, sino pues quién lo dirige en ese momento, el Espíritu Santo. Entonces, considero que no solamente, o sea, que nosotros por voluntad propia debemos estar muy conectados con el Espíritu Santo para que entonces no tengamos o tengamos mejor la capacidad de, si la otra persona cometió una falla, entenderlo, no juzgarlo y decir, bueno, por donde va él no es por este otro camino, ¿sí? Como tomar la decisión. Obviamente sí sería feo uno darse cuenta de que la persona que lo guía pues cometió una falta, pero pues nada, yo seguiría, o sea, seguiría, ¿Tú sientes que eso no afectaría tu fe? no, no, para nada. ¿Afectaría tú te seguirías congregando en ese lugar? Esa pregunta sí está más, o sea, no afectaría mi fe para nada porque yo tengo claro, eh, pero el lugar quizás no me sentiría tal vez cómoda. Quizás no quisiera como entrar como a juzgar a esa persona que hizo la falta que hizo, pero pues no me sentiría como muy cómoda. Evidentemente, pues esa persona no podría seguir haciendo. Eh, sería otra persona y pues quizás uno como acoplarse ya a la enseñanza de la otra persona. Igual, pues no vamos a ver al hombre, no vamos a recibir palabra. Entonces, pues de pronto sí pensaría, sigo aquí, no sigo aquí, pero lo que sí estoy segura es que pues obviamente ya no le pondría mucha atención a esa persona que cometió la falta. Porque bueno, todos somos seres humanos y en algún momento podemos cometer faltas y sin ánimo de juzgar a la persona y eso, pero pues no, me decepcionaría. Sí. Sí, es verdad. No, digamos, yo también creo que yo no seguiría, pues desde mi perspectiva, yo ya lo he vivido en la iglesia en la cual yo asistía antes.
no ocurrió pues el tema del adulterio, ¿no? Pero ocurrió algo muy duro para mí, para mi caminar con Cristo, que quizás bueno, sí afectó un poco mi fe, sí hizo que yo como que me debilitara, como que me apagara esa llama como del espíritu, ese anhelo de las cosas, como que se apagaran y quisiera más como ocuparme en trabajar, en estudiar y alejarme un poco de la iglesia por el suceso que ocurrió. Y también decepcionarme de ese héroe que yo miraba como mi ejemplo a seguir. Desde niña yo lo había visto como que era la perfección, pues. Y el amor que había entre la pareja, yo decía que era un amor inigualable, que era esos amores de novela, de Película. poemas, y, y que yo quería así, encontrar un amor así, ser un pastor y una pastora así de esa manera. Y luego cuando ocurre todo ese tema trágico en mi vida, eh, ahí yo me decepcioné mucho de todo, del amor, de que el amor no dura para siempre. Me decepcioné mucho de los líderes y hizo que yo tuviera que empezar como un proceso de sanación, por así decirlo, y de reconstrucción de mi vida espiritual. Que como dice la palabra, todo obra para bien, porque eso me ayudó a tener una fe más firme, una fe más fundamentada, ¿ya? Algo que no se deje llevar por, como dicen, doctrina de hombres, que sea mirar a Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo que pueda pasar y entender que el hombre puede fallar, que todos los hombres en algún momento pecan, los hombres y las mujeres pecamos y no somos merecedores de nada, sino que es la gracia de Cristo la que nos limpia, la que nos salva. Entonces, por eso no debemos poner nuestra mirada en los hombres y no dejar que eso nos afecte. No sé, eh, digamos, Mai, tú, tú también viviste parte de eso que me afectó a mí en el pasado. eh, y de pronto para ti fue más duro porque, o quizás más suave. No sé cómo lo sentiste tú en ese momento. Yo creo que cuando hay situaciones en la congregación donde el pecado abunda, el sentir es muy parecido a cuando uno está de luto. Sea porque uno mismo está teniendo un conflicto interno en si su comunidad está fallando, uno dice no mirar al hombre, pero al mismo tiempo uno tiene conflicto en estas son las personas que se hacen llamar cristianos. Si los del mundo lo hacen, los cristianos también. Se ponen a mirar si nosotros verdaderamente deberíamos estar aquí, si esto es lo correcto. Y así estas personas que supuestamente tienen una postulación fuerte de fe fallan, entonces, pues, ¿qué dice eso de nosotros? Yo creo que la situación es muy similar a cuando uno está de luto, porque uno se angustia por las personas que están en esta situación y uno se angustia uno mismo porque uno está siendo afectado por la situación. Cuando alguien fallece, pues muy triste la situación de una persona que falleció, su familia y también uno mismo le hace falta esa situación y se angustia y se deprime y se entristece y es difícil racionalizar eso. Entonces, yo sí digo que un pecado en la comunidad afecta y sí baja los ánimos. De pronto no diría que yo digo que apague la fe, pero así como cuando las personas se entristecían y se rasgaban la ropa y se inclinaban en cenizas,
es una situación y hay muchas similitudes, porque es como la muerte de algo. La muerte como el espíritu de el pecado nos aleja de la presencia de Dios, como en el caso de David, que él decía que, o sea, que él se sentía que estaba muerto, que ya en él no había, él decía, no quites tu espíritu de mí, le decía a Dios que no quitara su espíritu de él, porque él, o sea, él se sentía seco, él se sentía vacío. Bueno, ahora quisiera que tratáramos el, el tema, de pronto poniendo otra perspectiva. Hablábamos también de el castigo que proviene del pecado en comparación a la misericordia de Dios, a la misericordia de la que nos habla la palabra. Entonces, este pecado del adulterio hace que nosotros tengamos que pasar por muchas situaciones de reprensión, de exhortación, y en el caso de un pastor mucho más, porque tiene como el dedo señalando de todo el mundo, de los miembros, de los líderes, de otros pastores. Pero también está la pregunta, ¿puede un pastor que comete adulterio volver a servir en su ministerio en la posición de pastor? No sé, Caro, ¿qué opinas? Pues, pues, o sea, si lo hablamos humanamente, después de un tiempo quizás, no sé, nunca he tenido como presente ese tema como lo manejen porque nunca he tenido algún tema así de cerca, pero pues asumo que de pronto es como, no llamémoslo castigo, llamémoslo un tiempo prudente, pues, ¿sí? Lo digo de manera humana porque si lo hablamos espiritualmente, pues Dios pues le da su perdón, ¿cierto? Mientras la persona pues lo pida y sea de corazón y no sea pues, como dice el pastor, no sea remordimiento, sino arrepentimiento sincero. Y Mai, ¿tú cómo lo ves? Nosotros ya hemos hecho un poquito de trampa y hemos hablado de este tema hace unos días en un paseo. Pues, o sea, si yo fuera un líder o yo tuviera autoridad en una congregación, esta persona no predicaría, no volvería a predicar en la iglesia. ¿Nunca más? Nunca más. Ya, es un tema bastante fuerte. Los pastores por general, ellos predican tanto por la revelación del Espíritu Santo y tanto por sus propias vivencias. Ya, son cosas que ellos han pasado o están pasando por. Dios quiera que no estén, que porque predica por el adulterio no significa que está en adulterio o que haya adulterado, pero si haya pasado en el mundo, o hasta en sus principios del cristianismo de pronto que no sabía, solo estaba empezando, algo así. Se entiende y esta persona ha sido renovado. Entonces yo no estoy por decir que las personas que están en el púlpito están sin fallas. Ellos están ahí en mucha situación porque fallaron y Dios los ha puesto ahí para dar testimonio en cómo pueden ser redimidos, ¿ya? Y porque estas personas tienen experiencia viva con ese pecado para ayudar a que otras personas no lleguen a esos mismos caminos. Entonces, no voy a decir que los pastores son incapaces de cometer errores o pecar, pero sí voy a decir que la palabra habla muy claro sobre la clase de persona que debe liderar su pueblo y que debe liderar los congregantes. Y tiene que ser una persona que es recta, justa, particularmente sobre estos temas de una mujer, ¿ya? Entonces tiene que ser una persona que está
donde las personas que los estén mirando los van a estar juzgando más fuerte. Y yo creo que en parte eso es el, la mirada de Dios. Ya todos los ojos están puestos sobre un pastor que esté correcto para que tenga claro que la palabra que esta persona esté dando venga de Dios y que sea una persona correcta que la esté dando. Y los que los están juzgando son las personas que están escuchando esta palabra. Cuando tú cometes cierto pecado así de grave, así de pesado, tú no eres una persona recta y tú no eres una persona que da buen testimonio. Tú eres una persona que eres piedra de tropiezo para el débil y el incrédulo, ¿ya? Donde otra persona correcta no sería. Entonces tú estás predicando, viene un nuevo congregante y se da cuenta que el que está predicando lo volvieron a poner a pesar de que había adulterado o que lo habían pillado en pandilla de robo, por decirlo así. O sea, cualquier cosa, cuando ya empezamos a hablar de pecados fuertes, esta persona se va y dice, ¿qué es lo que dicen las personas? Así son los cristianos, no hay nada diferente. Y nosotros sí tenemos que tener claro que cuando nosotros caminamos, nosotros estamos haciendo todo lo posible para ser imitadores de Cristo. Tenemos que vernos diferentes. Que las personas nos digan que somos locos o que somos ignorantes o que somos inocentes y no queremos enfrentar la crueldad del mundo o cosas así, pero que no nos digan que somos hipócritas. Porque si somos hipócritas, somos igual que el mundo y peor, porque nos planteamos a querer ser más santos y no somos, ¿ya? Y hay una diferencia entre ser más santo y mostrar esa santidad. Y nosotros reconocemos que somos igual que el resto de la humanidad, solo que tenemos más entendimiento. Pero nuestro testimonio debería reflejar que Dios vive en nosotros. Y una persona que adultera no, por mucho que sea tratado, corregido, no puede dar ese testimonio. Esa persona siempre va a andar con eso colgando sobre él. Dios lo perdonará y él buscará o ella buscará el arrepentimiento y pasará por sus pruebas. Dios lo probará, ya lo corrige, pero lo probará por su fraude. Pero la congregación igual tiene que tener su cierta orden, ¿ya? Y eso no es quitar que la congregación no le tiene amor a esta persona y no está orando y no está pidiendo que esta persona igual llegue al reino de los cielos, porque todos somos, al menos todos somos creyentes que si verdaderamente creemos en Cristo, sabemos que la gracia de Dios puede llevarnos a la salvación que nosotros no nos merecemos. Pero como congregación yo no voy a permitir que una persona nueva o hasta una persona que lleva tiempo tenga una piedra de tropiezo innecesario porque esta persona da buena palabra. Tengo dos preguntas, de acuerdo a lo que dice Mike. O sea, yo dije ahora, primero pues recibe el perdón de parte de Dios mientras sea pues un arrepentimiento real. Y por otra parte, ya en la parte humana, digamos después de un tiempo quizás. Eso es lo que yo pensaría que se haría. Pero a mi parecer, ahí estoy de acuerdo con Mike en esa parte, de que si fuera por mí, o sea, si yo fuera la que tuviera que decidir, puede volver, yo diría, no, mejor no, porque hay que cuidar las demás personas que están, los que van llegando, ¿sí? Pero las preguntas que me surgen es, ¿qué hay cuando, o sea, por ejemplo, Mike dice, ¿cómo van a venir al culto y van a escuchar palabra de una persona que saben que tuvo esa falta? Listo, sí, se arrepintió, pero lo perdonó, pero saben que lo hizo. Entonces, ¿cómo vemos el caso, por ejemplo, coloquemos de una persona que hizo mucho daño en el mundo y mató, asesinó, robó, y pues conoció de Dios, se arrepintió, Dios lo perdonó, lo limpió y ahora está en el camino y ¿cómo se dice? Estudia pues y todo esto para pastorear y es pastor. Entonces ahí ¿podría o no podría? Ahí de pronto dirían los demás, pero ¿cómo va a ser pastor el que hizo tanto daño? Sí, hay muchos pastores donde ese es su testimonio.
Exacto. Nosotros hemos tenido visitantes a nuestra iglesia que ellos estaban en la cárcel, que ellos habían hecho cosas que uno de pronto uno dice, no, pues yo soy malo, pero no soy tan malo como la persona que él era en el mundo, ¿ya? Hablando naturalmente en nuestra moralidad humana que tenemos. Pero yo diría que Pablo es el perfecto caso de expresar eso. Pablo no solo era asesino, Pablo era asesino de cristianos. Pablo era una persona que particularmente su favorito sabor de matar era matar al creyente de Cristo. Pero después de la revelación que él tuvo, él cambió por completo y se volvió una persona humillada ante Dios y hizo todo lo posible en su ministerio para que las personas vean ese testimonio. Y yo creo que de pronto ahí entramos un poquito a ocio, a especulación, que Pablo se ardía en eso también, sabiendo que pues en algún momento atacaba a los hermanos que ahora busca servir. Pero yo considero disculpa que te interrumpa, yo considero que incluso por eso él dice que él trataba de esforzarse mucho más y de hacer mucho más incluso de lo que habían hecho los discípulos, los 12 discípulos, que él fue considerado apóstol y él trataba de dirigir mejor a las iglesias, de hablarles, de ir hasta donde más pudiera, porque yo pienso, pues de pronto entre la lógica que uno le pone, que él sentía como esa necesidad de deshacer lo que él... Exacto, de resarcir en de todo corregir. lo que él había hecho Sí. contra los cristianos. Y aquí en esto, aquí donde yo me aclaro mucho en que la iglesia debe tener leyes muy estrictas, especialmente con los creyentes. Una persona incrédula que llega es una persona que no conocía. Ahora Pablo es un caso especial porque sí conocía la ley. Entonces él sí sabía las cosas que no se deberían hacer. Mas no conocía a Cristo. Ajá. O sea, no creía en Cristo como su Señor y Salvador. Para él estaba haciendo muerte justa. Ya que ese es otro debate en si hay muertes que pueden ser sancionadas o no, pero para él estaba cumpliendo la ley, atacando a estas personas que estaban dando falsa profecía, hasta que vio a Cristo con sus propios ojos que ya no tenía, porque eso se los quitó. Pero en 1 Corintios, Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios, corrigiéndolos, como pues muchas de las cartas son, y particularmente Pablo le estaba corrigiendo a la iglesia de Corintios de que estas personas estaban permitiendo que cristianos supuestamente ya conocedores estaban ahí congregándose, estaban ahí compartiendo pan, estaban ahí en comunión, personas que estaban en pecado y que estaban dando mal testimonio. Y Pablo les dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los ávaros, estafadores o idólatras. Está hablando que a los del mundo no son personas de que deberían relacionarse con, ¿ya? Cuando uno habla como yugos desiguales, mucho de esa relación pertenece a no te vas a juntar con personas que van completamente en contra de lo tuyo, conociendo. Y aquí continúa. En tal caso, tendrían ustedes que salir de este mundo. Si nosotros estamos tratando de alejarnos de las personas que son inmorales en el mundo, pues tendríamos que escapar del mundo. Lo que él está hablando es juntarse y tener el comportamiento que queríamos tener con pecadores creyentes, personas que ya saben mejor, ¿ya? A un niño que quema la mano o un niño que se cae porque corrió rápido, él no sabe. Pero un adulto que cae porque está corriendo y está siendo irresponsable, o sea, uno le tiene menos misericordia porque esta persona ya sabe lo que está haciendo, ¿ya? En tal caso, tendrían que ustedes salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ya, Pablo es muy radical. No sé si ahí también donde habla que él dice, échelos. Las personas que están así, que son de inmoral en la iglesia, sáquenlos para que busquen, para que busquen el arrepentimiento. Él las sacaba para que estas personas no estén manchando el resto de la congregación con su comportamiento y para que ellos sientan verdaderamente lo que es estar afuera de la comunidad, fuera de comunión con Dios, se arrepientan y vuelvan Dios mediante con una fe renovada y un verdadero odio, aborrecimiento al pecado. Y yo creo que cuando uno verdaderamente llega a que uno peca porque uno humanamente uno peca, pero que uno se vuelve muy sensible a eso
donde cuando uno verdaderamente comete una falla, se retuerce y no lo quiere y anhela todo menos querer volverlo a hacer. Y estas personas que siguen este comportamiento, Pablo dice, sáquelos de aquí, no partan pan con ellos, no se junten con ellos, que ellos vayan y arrepiéntanse y vengan para acá cuando se han arrepentido. O no eran personas que verdaderamente tenían Cristo en su corazón. Pablo es más radical, yo no lo sacaría, ya a mí me daría ya mucho pesar, yo lo Como sentaría. dicen, una manzana podrida dañar toda la canasta. Ajá. A verlo aquí sí. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Santo. En cuanto a la pregunta, yo pienso que si es una persona del mundo, ya que en el mundo pues sabemos que cuando no estamos en Dios cometemos muchos pecados, nos revolcamos en el pecado porque no tenemos esa fe, no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces cometemos infinidad de pecados. Entonces, cuando una persona que ha hecho cosas terribles se convierte y viene a los pies de Cristo, que es muy difícil porque entre más pecamos, más nos consume y más se va perdiendo nuestra alma. Pero cuando una persona así logra llegar a los pies de Cristo por la misericordia de Dios que lo alcanzó, y él viene y quiere servir en la iglesia, y ya ha cumplido los sacramentos, digamos, en cuanto al bautismo, en cuanto a no vivir en fornicación, en cuanto a congregarse. Entonces, cuando una persona ya ha cumplido con esto y viene a querer a servir en la iglesia, claro que puede hacerlo, porque es que él ya es una nueva criatura, como dice la palabra, ya ha nacido de nuevo, es un nuevo hombre, todo el pecado quedó en el pasado. Entonces, sí puede predicar, y sí puede predicar a partir de su testimonio. Diferente a una persona que ha caminado ya bastante tiempo con Dios y que ha estado en cargos como un pastorado, como un maestro, y sabiendo y teniendo el conocimiento, así como lo tenían los demonios y Satanás, que tenían el conocimiento y estaban ahí con Dios, aún así pecaron. Entonces, una persona que ha estado en ese caminar y que es líder en una iglesia y comete este pecado teniendo el conocimiento, es muchísimo más delicado. Y es muchísimo más grave. Y por esto yo estoy de acuerdo con Mike cuando dice que no puede volver a tomar el mismo bastón de la predicación del pastor de la iglesia. No, yo pienso, a mi percepción, yo lo dejaría, lo he dicho y lo repito, lo dejaría como persona de silla, como un miembro de la congregación, que puede cumplir con los deberes de un miembro de la congregación y con la gran comisión que nos dejó Jesucristo, pero pienso que no puede volver a tomar el batuto de pastor. Sí, su posición puede ser de una persona que predica el evangelio, no es una persona que puede educar para edificar en un ambiente público. Yo creo que él podría ir a la calle, predicar, evangelizar, por decirlo así, y que les vengan a él y digan, pero usted quién es, y que confiese el pecado que él cometió y que él ha perdido una posición muy importante y reverente en su congregación y en los ojos de Dios por su pecado. Mas está aquí humildemente para igual llamar a las almas a que vengan a Cristo. Y ya la persona de su congregación que está encargada de dar palabra y edificar y enseñar, que no ha pasado por esta embarrada, que sea la persona que edifique y que eduque, instruya a este nuevo congregante. Yo no digo que la persona debería quedarse sentado, pero no está apto para estar en el púlpito. Sí, de pronto no está bien usada la expresión persona de silla, sino que así es como yo le llamo a los miembros de la congregación, pues que no sirven en ningún tipo de ministerio, pero sí, de pronto sí está mal usada la expresión. Quería compartirles este texto en Tito 1:6 que dice, pues los requisitos para uno aplicar, por así decirlo, de los ancianos o obispos, que aquí cabe pues los pastores. Entonces dice que
debe ser una persona que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Y esta parte que viene me parece bastante dura. Y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice luego, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, aquí nos habla como esa lista de cosas que tienen que cumplir y vemos que casi que tienen que ser santos, ¿no? Como que les toca, por eso hoy en día digo yo que muchos no quieren ser pastores porque ven como todas estas cosas que debemos de cumplir. Pero yo pienso que no solamente para los pastores, sino que esto, si el pastor es nuestro modelo a seguir, nosotros debemos cumplir con esta lista, así como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, así debemos ser de imitadores del pastor como el pastor es de Cristo. Y cumplir también con esta lista de cosas que, aunque le decía yo a May, ¿cómo hace un pastor para que sus hijos sean creyentes, que no sean rebeldes? Sí, hoy en día vemos que la mayoría de hijos de pastor son los más rebeldes que hay en las iglesias. Entonces, es duro la posición de un pastor, pero vemos que allí en la palabra también podemos completar con esto, decir que ahí mismo dice que marido de una sola mujer. Entonces, por el hecho de haber cometido adulterio, ya está incumpliendo con estos requisitos. Bueno. No sé si querías agregar algo. No, pero yo creo que ya estamos de pronto llegando al tiempo para que si hay más tema de pronto lo dejemos para otro episodio. Bueno, quiero cerrar con este último versículo que me causó mucha impresión. En Apocalipsis dice amonestación contra el adulterio. Y dice el versículo, capítulo 6, versículo 24, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí prácticamente que dicen que las mujeres son, mejor dicho, terribles. Bueno, también pienso que los hombres, porque ha pasado también que hay mujeres han adulterado. Entonces pienso que va de ambos bandos, que tanto el hombre se deja seducir por la mujer como la mujer se deja seducir por el hombre. Yo les dejo la tarea que me busquen, por favor, situaciones en la Biblia donde el hombre ha tentado algo. Porque yo tengo la tentación del diablo en la Biblia, yo tengo las tentaciones de muchas mujeres en la Biblia hacia varones de Dios, pero no tengo en mi cabeza ahorita presente tentación donde el hombre ha tentado a alguien. Pues de pronto en la Biblia no, pero pues también en la Biblia se nombraba mucho el papel de los hombres, pero eso es otro podcast, el tema de la mujer en la iglesia. 20,000 pesos en su Nequi, que me averigüe ese. En la Biblia. Pero dice el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces dice acá que prácticamente que siempre va a quedar una mancha, porque la palabra dice que guardémonos de todos los pecados, pero del que más debemos guardarnos es del pecado que se comete con nuestro cuerpo, del pecado de
dentro de nosotros. Ajá, que está dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos guardar sobre todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Entonces con eso cerramos el podcast del día de hoy. Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre este tema tan polémico que ha sido, sobre si un pastor puede volver a servir en la iglesia y cómo opera la misericordia en estos casos. Bueno, les recuerdo que ninguna intención es para condenar a el pastor Steve Lawson o ninguna otra persona o pastor que esté pasando por esta situación. Más estemos orando por su regreso a los caminos de Dios y que sea una persona renovada por el Espíritu. Que como dije, estamos en luto pensando en que una persona de palabra se puede haber descarriado de esa manera. Y como el hijo pródigo, y lo que yo pienso que el padre pasó por eso, anhelando que su hijo esté regresando a casa. Que estemos en ese pensamiento. Así es. Ante todo, orar por los que presiden, orar por nuestros pastores, estar orando incluso por nuestros esposos, por nuestras esposas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios los bendiga. Hasta luego. Amén.